Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Este segmento en donde estamos buscando qué es lo que el Padre nos quiere enseñar hoy para nuestras vidas en cada una de estas hermosas porciones. Así que hoy vamos a continuar en la segunda porción de este hermoso ciclo de Torah, en la porción Noah, que comprende desde Génesis 6:9 al 11:32. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torah. Padre, te pedimos, Señor, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, que no quedemos en ceguera espiritual, Padre, que caigan esas escamas de nuestros ojos, que se destapen los oídos de los sordos, Padre, que corramos a obedecer lo que dice tu bendita palabra, Padre, que cada día seamos más los que tengamos ese anhelo en nuestro corazón de obedecerte y de alinearnos con tu bendita Torah. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, entonces vemos que en esta porción han pasado ya 10 generaciones desde la creación del primer ser humano. Los descendientes de Adán han corrompido el mundo con inmoralidad, con idolatría y con robo. Y Dios resuelve traer un diluvio que destruirá todos los habitantes de la tierra, excepto al justo Noah, su familia y una pareja de cada especie de animales para así poder repoblar la tierra nuevamente. Dios instruye a Noah para que construya una arca recubierta de brea en su interior y en el exterior. Después de 40 días y 40 noches, la inundación cubre incluso hasta las cimas de las montañas más altas. Después de 150 días, el agua comienza a retroceder y 7 meses después, el arca finalmente reposa sobre el monte Ararat. Así que Noé envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año después de que comenzó el diluvio, Dios manda a Noé a salir del arca y a repopular la tierra. Así que Noé construye un altar y ofrece sacrificios a Dios. Y Dios jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones y establece el arco iris como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. Dios instruye a Noé sobre la santidad de la vida y allí se constituye que el asesinato es un crimen de pena capital. El hombre tiene permitido comer carne de animales ahora, pero tiene prohibido comer carne o beber sangre tomadas de un animal vivo. Vemos también en esta porción que ya cuando salen del arca, Noé planta un viñedo y se embriaga con su producto. 2 de sus hijos, Shem y Jafet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Ham, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noé quedan como un solo pueblo, con un lenguaje y una cultura comunes por 10 generaciones. Pero luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. Dios confunde su lenguaje de manera que uno no comprende la lengua del otro, causando que abandonen su proyecto y que se dispersen por la tierra, separándose en 70 naciones. La sección de Noé concluye con la cronología de las 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Luego Abraham y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur de los Caldeos a Harán, en camino hacia la tierra de Canaán. Qué preciosa porción. Esta porción está llena de contenido espiritual que podemos aplicar hoy para nuestras vidas. Y me gustaría enfocarme en un aspecto muy importante
que solo lo pude entender al leer los Midrashim, los comentarios de los rabinos. Cuentan los sabios que cuando Noé salió del arca después del diluvio y que presenció la destrucción del mundo, se derrumbó y lloró con un profundo dolor, y él clamó al Creador y le dijo: a ti te llaman misericordioso, ¿no debiste haber tenido misericordia de tus criaturas? A pesar de la evidente angustia que tenía Noé, el Creador mostró muy poca simpatía. Y miren lo que le dijo a Noé: ¿para qué vienes a llorar ahora? Yo vine a ti antes del diluvio para despertar en ti el deseo de rogar por el mundo. Cuando te dije que iba a traer destrucción sobre el mundo y te instruí para hacer el arca, era allí en donde debiste haber llorado y clamado por misericordia para el mundo, pero no lo hiciste. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. En el libro Las Buenas Nuevas, de acuerdo al COVID-19, el rabino Itzhak Shapira explica que existe una regla general sobre las profecías de destrucción, y es que estas no tienen que cumplirse. Estas profecías están sujetas al arrepentimiento del pueblo, lo que en hebreo se conoce como teshuvá. ¿Qué quiere decir teshuvá? Quiere decir regresar al punto de salida, regresar a donde todo empezó, al jardín del Edén. Sabemos que toda acción terrenal conducirá a una reacción celestial. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tendrá un efecto en los cielos. Pero miren que por otro lado, cuando un profeta da una profecía positiva, esta tiene que cumplirse, como está escrito en Jeremías 28:9. Dice: si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Y estas son muy buenas noticias, porque sabemos que las profecías del fin dan escalofrío. Solamente la situación que estamos enfrentando a nivel mundial con todo esto de las pestes, de los desastres naturales, enfermedades, guerras, colapsos financieros, hambrunas, todas estas son una oportunidad que el Eterno nos está dando para que clamemos por misericordia y comencemos a enseñarle la palabra a cuanta más gente podamos, para que se acelere nuestro proceso de Geulá, nuestro proceso de redención. Y miren qué hermoso lo que encontramos en esa palabra Geulá. Ustedes sabían que la palabra exilio, que es Golá, y la palabra redención, que es Geulá, en el hebreo tienen las mismas letras hebreas, a diferencia de que Geulá tiene una Aleph. Entonces miren qué tremendo, porque Golá, exilio, se escribe con una Gimel, una Baf, una Lamed y una Hei. Cuando nosotros sacamos la gematría de esta palabra, nos da el número 44, y en su gematría más simple nos da el número 8. El número 8 equivale a la letra Het. ¿Y qué quiere decir esta letra Het? Que el Padre permite que vayamos al exilio para que nos desprendamos de lo carnal y abandonemos nuestra vieja naturaleza, para que comencemos a experimentar la vida del Espíritu. Y la palabra Geulá tiene exactamente las mismas letras de Golá, con la diferencia de que tiene una Aleph, tiene una Aleph adicional. Tiene Gimel, Aleph, Baf, Lamed y Hei. O sea que nuestra redención, cuando estamos en el exilio, si le añadimos una Aleph a esa palabra,
que la Aleph representa a Dios, entonces es allí donde tenemos nuestra redención. O sea, en el exilio estamos sin Dios, pero cuando Dios entra en el picture, en la figura, es allí donde comienza nuestra redención. Y al sumar estas letras hebreas nos da el número 45 y en su gematría más simple nos da el número 9. El número 9 representa la letra Tet, que la letra Tet es la letra de la verdad y del nuevo nacimiento. Es allí donde nos hacemos vasija para recibir todo lo que el Eterno tiene reservado para nosotros. Entonces miren qué hermoso estas dos palabras que tienen mucho que ver la una con la otra. El Rabí Yohanan explica que hay una gran diferencia entre Noé y la gente justa que vino después de él. Dice que a diferencia de Abraham, Noé no hizo todo lo posible para proteger a la gente de la ira del Creador. ¿Recuerdan cuando el Eterno le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Inmediatamente comenzó a rogarle al Creador que no los destruyera. Y esto lo vemos en Génesis 18:23. Él empezó a decirle, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos, y así fue bajando sucesivamente, ¿verdad? Le dijo, a lo mejor hay 40, a lo mejor hay 30, a lo mejor hay 20, hasta que llegó al número 10. Y Adonai le respondió, no la destruiré por consideración a los 10, pero lamentablemente no había ni siquiera 10 justos en esa ciudad, entonces por eso Sodoma y Gomorra fue destruida. En la escritura también vemos otro ejemplo de un gran intercesor, y este es Moisés. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro y el Creador le dice a Moisés, déjame destruirlos. ¿Ustedes saben qué hizo Moisés? Inmediatamente comenzó a suplicar por ellos. Al igual que Abraham, Moisés fue implacable en la defensa de su pueblo. Dice el Midrash que incluso él le dijo a Dios, toma mi vida de este mundo y del mundo por venir. Incluso bórrame del libro de la vida si es posible, pero sálvalos a ellos. ¡Wow! ¿Qué tal la misericordia de Moisés? Dicen los sabios que el pueblo de Israel hubiese sido destruido si no fuese porque Moisés se negó a permitir que ese juicio que había sobre el pueblo de Israel resultara en su destrucción. Entonces miren qué tremendo lo que encontramos aquí. Vemos aquí 3 ejemplos. Por un lado está Abraham, quien negoció incansablemente para salvar a Sodoma y Gomorra, pero definitivamente no se pudo hacer nada porque es que no habían justos en Sodoma y Gomorra. Por otro lado vemos a Moisés, quien suplicó para salvar a los israelitas de un juicio severo y triunfó consiguiendo endulzar el juicio del Eterno. Y por otro lado tenemos a Noé, que no oró, ni negoció, ni rogó. Él simplemente construyó el arca para salvar a su familia y por su fe condenó al mundo. Dice el rabino Eliyahu Dressler acerca de esta idea, dice que Noé es llamado un Ish Sadik, un hombre recto, mientras que Abraham es llamado un Ish Geset, un hombre de bondad. Y miren cuál es la diferencia entre Ish Sadik, un hombre recto, y Ish Geset, un hombre de bondad. Dice que Noé realizó increíbles actos de bondad en el arca, como por ejemplo alimentó a cientos de animales durante muchos meses, y esto lo convirtió en un Sedek. Esto era lo correcto de hacer, es decir, él había cumplido con su obligación. Su actitud no provenía de un incontenible deseo de dar, sino que había sido simplemente una reacción ante las necesidades de otros. Quiere decir esto que su bondad era reactiva, en el sentido de que solamente ayudaba a las personas cuando acudían a él o cuando se sentía en la obligación de hacerlo.
Por otro lado, Abraham no realizaba actos de bondad por obligación, sino que los hacía porque sentía un incontenible deseo de dar. Su bondad era proactiva. Y eso es lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros, que seamos proactivos y no reactivos, que lo que hagamos, lo hagamos de ese corazón que ama, de ese corazón que busca ayudar a otros, el amor al prójimo, ¿verdad? Y vemos aquí que esta diferencia entre Abraham y Noé no se restringe solamente a la bondad en el ámbito físico, sino que también se extiende en el ámbito espiritual. Dicen los sabios que Noé criticó a la gente de su generación, pero no hizo nada al respecto. ¿Cuántas veces nosotros criticamos a los demás, criticamos los hijos de los demás, decimos, uy, qué mal esto que están haciendo, pero simplemente nos quedamos en la crítica? No hacemos nada al respecto, no les enseñamos a otros a conocer a Dios ni a conducirse en sus caminos. Entonces, ¿qué pasa? Que consecuentemente a esto, Noé no tuvo suficiente mérito como para salvar a toda la generación. Mientras que Abraham, por otro lado, fue mucho más allá del llamado del deber y le enseñó al mundo a conocer a Adonai. Sabemos que las comparaciones suelen ser odiosas y de ninguna manera mi intención es hablar mal de Noé, porque imagínate, era un hombre justo, el único hombre justo en su generación, y realmente no sería justo compararlo con alguien de la estatura de Abraham, que es el padre de la fe, o con Moisés, que ha sido el profeta más elevado que ha existido. Pero ¿cuál es el propósito con esta comparación? Es que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso estamos haciendo un arca solamente para meternos nosotros y nuestras familias y los demás que se las arreglen? ¿O estamos siendo proactivos como Abraham y como Moisés, enseñándoles a otros el camino de retorno al Padre, para que no tengan que sufrir las consecuencias de todo lo que está profetizado para estos tiempos finales en los que ya hemos entrado? Entonces esto es muy importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos como Noé o somos como Abraham y como Moisés? El nombre Noé significa descanso o estar cómodo. Y miren qué tremendo, porque todos nosotros sabemos que es imposible progresar espiritualmente mientras nos encontremos dentro de la zona de confort. El buscar la salida fácil, dándole gratificación a nuestro ego, solamente nos va a ayudar a alimentar nuestra carne y no podremos producir los resultados que el Eterno espera de nosotros. Sabemos que transitar por el camino del Espíritu puede ser incómodo al principio. Hay que sacrificar muchas cosas que son agradables para nuestra carne. Este caminar requiere de coraje y determinación. Pero si logramos permanecer en él, este nos llevará hacia la plenitud verdadera, y es allí donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Todos queremos llegar a esa plenitud, llegar a la estatura del varón perfecto, a tener la mente de Mashiach, la mente de Cristo. En Isaías 48:17 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Y el Salmo 16:11 dice también, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Entonces miren que en este tiempo en el que vivimos, ¿qué es lo que anhela el Eterno de cada uno de nosotros? Él quiere que seamos intercesores como Abraham y como Moisés, que cada uno de nosotros podamos sentir el dolor de la humanidad y que clamemos a una voz por un mundo que se pierde. El Padre nos ha hecho un llamado muy claro a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Marcos 1:2.
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Sabemos que esta palabra fue para Juan el Bautista, pero también es para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que preparar ese camino de salvación, ese camino del Señor para que Él pueda regresar, para que pueda venir a reinar como el Mesías Ben David, Mashiach Ben David. Entonces miren qué tremendo que cuenta un Midrash acerca del rabino Seira, que cuando él encontraba a los sabios discutiendo sobre la venida del Mesías, les decía: por favor, les pido que no retraséis su venida calculando el final de los días. El rabino Seira señala que cuando nos enfocamos en la pregunta ¿has venido a salvarnos?, en lugar de preparar el camino de la salvación, estamos retrasando la obra necesaria para preparar al mundo para su venida. Y esa precisamente es la misión que tenemos cada uno de nosotros aquí en la tierra. Somos un pueblo y es necesario que se terminen las discusiones teológicas, las peleas por temas infructuosos que no nos llevarán a ningún lado. Pidámosle al Eterno que reine la unidad, el amor, la armonía entre nosotros, porque hasta que todos no alcancemos la estatura del varón perfecto, la mente de Cristo, del Mesías, Él no regresará. El Mesías vendrá a un mundo que esté listo para recibir su luz. Nuestra vasija tiene que estar preparada. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces nos desenfocamos mucho de la misión que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros. Nos desenfocamos, nos ponemos a pelear por teología, por doctrinas, pero no estamos preparando el camino del Señor. Y en Lucas 21:28 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Esa es la promesa del Eterno. Sí, ahorita todo está oscuro allá afuera. Hay desastres naturales, hay pestes, hay enfermedades, pero tenemos que tener esa confianza en lo que nos prometió nuestro Yeshua, que Él nos dijo: no se preocupen, no se asusten, no se llenen de temor, sino más bien sigan haciendo el trabajo, levántense, párense derechos y levanten su cabeza, porque cerca está vuestra redención. Así que sigamos corriendo esta carrera con más pasión, sigamos alcanzando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enfoquémonos en la gran comisión que el Eterno nos ha encomendado para que podamos meter en el arca al mayor número de personas posibles. El Eterno está abriendo los ojos y los oídos de los sordos como nunca antes. Y miren qué hermoso este versículo en Juan 4:35. Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Sabemos que tenemos un Elohim fiel a su palabra, y Él prometió que Él nos va a salvar, Él prometió que Él va a traer nuestra redención y que nos va a meter nuevamente en la nueva Jerusalén. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer firmes, enseñándoles a otros la palabra del Eterno, enseñándoles a las personas que han perdido la esperanza, la fe,
cómo retornar a Él y cómo conectarse nuevamente con el Padre, porque el Padre va a hacer algo maravilloso en estos tiempos. En estos tiempos el Padre va a enviar su Ruach, su Espíritu, para tener una gran manifestación sobre toda la humanidad. Así que sigamos adelante, no nos rindamos, no desmayemos, porque grande es el galardón que nos espera. Padre eterno, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre celestial, y te pedimos, mi Dios, que en estos tiempos difíciles que vive la humanidad, tú nos fortalezcas, Padre, que nos des esa valentía, Padre celestial, para seguir levantando a las ovejitas perdidas de la casa de Israel, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas que se han desatado, Padre celestial, para que podamos recoger al mayor número de personas, Padre, y que los podamos enseñar a regresar a ti, a regresar a tu instrucción, Padre. Gracias, mi Dios, porque lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste a través de tu Hijo Yeshua, Padre. Tú lo enviaste a morir en ese madero, Padre celestial, para que nosotros tengamos salvación, para que podamos estar de nuevo en el pacto contigo, Padre celestial. Ahora te pedimos que nos des la fuerza para que podamos guardar ese pacto, Padre, para que no te fallemos, Padre celestial, para que cada día nos comprometamos más contigo, con tu palabra, Padre santo. Señor, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y si este mensaje te ministró de alguna manera, te invito a darle un like y a compartirlo para que tú también puedas ser un evangelista, para que puedas llevar esas buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra. Bendiciones, amados hermanos, y Shabbat Shalom.